Alaska. La última tierra de lo salvaje. En el extremo noroeste del continente norteamericano, donde los vientos aúllan y la nieve nunca abandona las montañas, existe un mundo donde el tiempo parece detenerse. Esta es Alaska, una tierra donde la naturaleza sigue siendo tan salvaje como lo fue en el principio. En este lugar el invierno dura más de la mitad del año. El frío no es solo una condición de vida, es una prueba de todo lo que existe. Toda especie, desde la más pequeña hasta la más poderosa, debe adaptarse o desaparecer. Desde osos pardos gigantes que deambulan por valles helados hasta manadas de renos que viajan cientos de kilómetros en busca de la hierba más suave de la temporada, la vida aquí no es para los débiles de corazón. Cuando el sol finalmente derrite el hielo congelado de los ríos de Alaska, toda la tierra parece despertar de un largo sueño. La nieve retrocedió, revelando manchas de musgo húmedo en el suelo, y el arroyo helado comenzó a fluir hacia el mar. El salmón regresó trayendo un regalo mágico. Allí, en la accidentada orilla del río, entre silenciosos bosques de pinos y montañas cubiertas de nieve. Una gran criatura surgió de la oscuridad, el oso pardo de Alaska. El oso pardo, uno de los osos más grandes del planeta, puede llegar a pesar hasta 600 kilogramos y medir casi 3 metros de alto cuando está de pie. Pero lo que lo convierte en dueño de esta tierra no es solo el poder. Pero es una adaptación extraordinaria a los duros ritmos de la naturaleza. Después de más de 6 meses de hibernación, se despertaron con el estómago vacío. El instinto nos impulsa a buscar aguas rápidas donde los salmones corren río arriba para desovar. Se trata de una fiesta poco común de la temporada, que dura solo unas pocas semanas, pero suficiente para determinar la supervivencia durante todo el año siguiente. Los osos no cazan como los leopardos ni acechan como los lobos. Es simplemente cuestión de esperar, ser paciente y utilizar una velocidad increíble cuando se presente la oportunidad. Con un solo salto preciso, tendrá una comida rica en proteínas, el combustible que necesita para recuperar su energía después del duro invierno. El salmón es una fuente de vida, pero también un campo de batalla. Las riberas de los ríos a veces son estrechas y los machos más grandes no dudarán en luchar por el mejor lugar. Cada bofetada, cada rugido, es una afirmación de posición. Nadie quiere ser el que tenga que mudarse a otro lado, porque eso significa hambre. Al mismo tiempo aparecieron las osas con sus cachorros.
Mantienen la distancia, evitando a los machos, ya que el descuido podría provocar que los cachorros se conviertan en presas en lugar de estar protegidos. En la naturaleza, el precio de la debilidad es la muerte, y las osas lo saben mejor que nadie. A veces, todo el río se volvía caótico, los salmones salían disparados del agua y los osos cargaban como carros. Y luego, cuando la fiesta terminó, solo se oyó el sonido del agua corriendo y unas enormes huellas impresas en lo profundo del barro frío. Hacia el final de la temporada, cuando la temporada de salmón es escasa, los osos se retiran al bosque, preparándose para su próximo ciclo de hibernación. Pero no llevan títulos ni tronos. El dominio del oso pardo no reside en su poder, sino en su presencia, lenta, masiva, tan antigua como la propia Alaska. Aquí, donde el tiempo está congelado, el oso pardo aún pasa de generación en generación como un espíritu vivo. Recordándonos que no es la ferocidad, sino la resistencia lo que hace que las criaturas sean legendarias. En medio de los escasos bosques de abedules del interior de Alaska, donde la nieve cubre la tierra durante todo el año y el cielo siempre está oculto detrás de una capa de nubes gris blanquecinas. Hay un sonido especial que resuena cada tarde, el aullido del lobo gris. No fue solo la llamada de un individuo perdido, pero es una declaración de la presencia de una comunidad muy organizada, unida y extremadamente inteligente. Lobos salvajes de Alaska. En el mundo de los lobos, el caos no existe. Cada miembro tiene su propia posición, rol y jerarquía. Da un líder, generalmente una pareja de macho y hembra que permanecen juntos de por vida. Para los jóvenes que aprenden a rastrear presas. Todos vivimos, cazamos y existimos como un único organismo vivo. Es la solidaridad, la coordinación sin palabras y el cálculo instintivo lo que mantiene al lobo gris en pie. En medio de una tierra donde el espacio es duro y la presa siempre está al acecho. Sus comidas nunca están garantizadas. A diferencia de los osos, que pueden esperar en la orilla del río, o de las águilas, que vuelan cerca de la superficie en busca de peces. El lobo gris debe acechar a su presa durante kilómetros, en silencio y con paciencia. Una vez seleccionado el objetivo, generalmente un reno, un alce o, a veces, un lince o una comadreja, comienza la caza. No toda persecución es una masacre. Los lobos no matan para demostrar poder, sino solo cuando es necesario. Cuando un reno viejo y débil se separa de la manada, toda la manada se reunirá, no se abalanzará sobre él, sino que acortará gradualmente la distancia,
empujando a la presa hasta el agotamiento. Un ataque decisivo, preciso, efectivo y de corta duración. Así funciona la naturaleza, cuando el cazador respeta a la presa. En invierno, la nieve puede alcanzar hasta 1 metro de profundidad. Pero en ese momento, el lobo demostró una resistencia e inteligencia extraordinarias. Con pies anchos, pelaje espeso de varias capas y capacidad direccional superior. Son una especie rara que aún puede desplazarse decenas de kilómetros al día sin quedar enterradas ni perderse. Algunos inviernos, una manada de lobos sigue a una manada de renos durante 300 kilómetros, desde el interior helado hasta la costa. En el camino encontraron más que solo hielo y nieve, pero también con osos, hienas del norte e incluso águilas guardianas. Pero con solidaridad, organización y un alto instinto de supervivencia, aún sobrevivieron. No por el poder absoluto, sino por la justicia en la forma de existir. En el mundo salvaje donde los fuertes sobreviven a los débiles, el lobo gris eligió un camino diferente. Caza en equipo, mata lo suficiente para vivir y siempre sabe cuándo parar. Es esa justicia la que los hace especiales. No por su instinto asesino, sino por la forma en que mantienen el equilibrio entre la caza y la conservación. En Alaska, donde todo es duro, el lobo no es el rey, pero es aquel a quien la naturaleza respeta. Y a veces, cuando la noche cae sobre las montañas cubiertas de nieve, ese aullido lejano no es solo un llamado hacia el otro, sino un eco antiguo que nos lo recuerda. Incluso en la naturaleza hay leyes, hay amor y hay respeto por la vida. Sobre los cielos helados de Alaska, donde las nubes se desplazan como humo desde el desierto. Hay una criatura que nunca necesita poner un pie en el suelo para demostrar su estatus. Esa es un águila calva. Símbolo nacional de los Estados Unidos, alma inmortal del norte. Y es una de las aves rapaces más poderosas del mundo. Con una envergadura de más de 2 metros, sus ojos pueden ver claramente a sus presas desde una distancia de 2 kilómetros. El águila calva no es solo un depredador, sino una figura divina que flota en los cielos más altos del desierto. En el agitado mundo subterráneo, donde los osos cazan peces y los lobos persiguen renos, las águilas no necesitan apresurarse. Vuela lento,
alto y silencioso, observando todo como un extraño, pero listo para unirse en cualquier momento. Bajo el pelaje blanco como la nieve y las alas negro azabache como la noche polar, se esconde un cuerpo perfecto, diseñado para sobrevivir a los climas más duros del planeta. Ninguna otra ave puede soportar temperaturas de menos 40 grados centígrados como el águila calva. No duermen profundamente como los osos, no necesitan correr como los lobos, simplemente se levantan y pueden superar todo. En primavera, cuando el salmón comienza a regresar a los ríos, las águilas buscan bahías poco profundas y arroyos descongelados. A diferencia de los osos, las águilas no necesitan vadear. Simplemente se desliza sobre el agua, balancea sus garras como dos anzuelos afilados y levanta el salmón del agua en un instante. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Pero no siempre hay comida disponible. Las águilas están dispuestas a luchar con las hienas del norte por cadáveres o a ahuyentar a los cuervos y a los búhos de sus cielos. En el aire no hay piedad, solo fuerza y coraje. Un águila calva adulta puede atacar incluso a una gaviota o un halcón si siente que su territorio está amenazado. Viven en parejas, no solo para reproducirse, sino también para volar juntos, criar a sus crías juntos y proteger su propio espacio aéreo separado. El apareamiento de las águilas puede durar toda la vida. En las cimas de las montañas cubiertas de nieve o en las ramas de los pinos más altos, construyen sus nidos con ramas de árboles gigantes. Y desde allí vigilar Alaska como centinelas del desierto. Nadie oye, el águila ruge como león o aúlla como lobo. Pero solo con mirar esos ojos entenderás por qué. En medio del mundo helado e incierto, esta criatura tiene la apariencia de la trascendencia. Porque hay personas que no necesitan dominar, solo existir, es suficiente para convertirse en leyendas. En el extremo norte de Alaska, donde los cielos de verano nunca se oscurecen y el invierno se traga toda la luz durante meses. Hay un viaje que comienza cada año y del que ningún animal se atreve a escapar, la migración del reno. Cientos de miles de individuos, machos, hembras y juveniles, se desplazan juntos a través de miles de kilómetros de hielo. Desde los densos bosques del sur hasta los planos campos de nieve cerca del océano Ártico. Esto no es una búsqueda de nuevas tierras. Se trata de un instinto que se ha escrito en la sangre a lo largo de decenas de miles de años de supervivencia. Los renos no viven para la comodidad. Viven para reproducirse, criar a sus crías y preservar la especie. Y el precio de ello es un viaje a través del infierno helado. Cada paso es una elección de vida o muerte.
El ternero recién nacido, de apenas unos días de vida, tenía que correr decenas de kilómetros cada día. Las madres estaban agotadas por perder su leche. Los machos viejos se alejaron de la manada. Pero todo continúa. Más adelante había una tierra donde la nieve retrocedía más lentamente y había más musgo, un lugar ideal para dar a luz con seguridad. El enemigo no se queda quieto. Los lobos del norte, los osos y las hienas siguen este viaje como parte del ciclo natural. No necesitan apresurarse, basta con que un ternero se separe de la manada, uno viejo se resbale al cruzar un arroyo y toda la manada no pueda regresar a salvarlos. Pero el milagro no está en la muerte. Está en la continuidad. Cada año, los renos llegan al lugar correcto en el momento correcto. Como si el corazón del Ártico aún latiera, sin perderse un segundo. Bajo el pálido sol de junio del norte, miles de crías de reno nacen en el suelo donde el hielo aún no se ha derretido. Sus ojos aún no están abiertos, sus piernas no están firmes. Pero después de unas cuantas horas, se pondrán de pie y caminarán, con su madre, con su rebaño, con el antiguo linaje que nunca ha sido interrumpido. En Alaska, la regla es la dureza. A veces la vida no se trata de ganar, sino de repetir el viaje de sobrevivir una vez más. Cuando la luz del atardecer se funde con la nieve blanca, cuando el grito del lobo ya no resuena entre el bosque de pinos. Y cuando el mar cubierto de hielo está tan silencioso como un lago cristalino, Alaska todavía susurra. No por el sonido, sino por la presencia. De viejos osos descansando en las orillas de arroyos secos. De una águila solitaria volando en círculos sobre las montañas. De huellas de renos que se funden con el viento. Aquí, cada montaña, cada río, cada iceberg recuerda la historia del pasado. Historias de criaturas que no solo sobrevivieron, sino que vivieron con dignidad. No derrotes a la naturaleza, sino mézclate con ella. No separado del ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, sino parte de ese flujo. Alaska no es para los débiles de corazón. Cada criatura aquí es un héroe por derecho propio. Los osos pardos emergen de la hibernación. Los lobos grises viven para la manada. Las águilas custodian el cielo en silencio, los renos cruzan el hielo por sus crías. Y el inmenso océano, misterioso, pero lleno de vida. Pero este lugar ya no es inmutable. Los ríos se derriten más rápido, los inviernos se acortan. Los peces migratorios están desincronizados y ahora el permafrost está en movimiento.
Y en ese cambio, los humanos nos encontramos en una posición extraña, como observadores y como actores. No venimos a Alaska solo para ver la vida silvestre. Venimos a escuchar. Para entender esos rugidos, esos aullidos, esas olas y esos silencios. Son historias que es necesario preservar. No para controlar, sino para respetar. No para poseer, sino para acompañar. Porque un día, cuando las últimas huellas humanas en la nieve de Alaska se desvanezcan, estas historias vivirán para siempre. En los ojos de un viejo lobo, en el sonido del viento que sopla a través de un árbol caído, en la sombra de las alas de un águila que rasga el horizonte. Es el susurro de lo salvaje. Y nosotros somos los únicos privilegiados en ser escuchados.